Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de analgesia y sedación. Mi nombre es César Jorge Miranda Hurtado, yo soy médico anestesiólogo y acá vamos a mostrarles un poco de la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a ver la importancia de la analgesia y la sedación, cuál es la triada que tenemos en los pacientes en UCI, cómo vamos a evaluar el dolor, cómo vamos a evaluar la sedación, cómo vamos a evaluar el delirium, que es un tema que a veces nos olvidamos un poco, pero siempre tenemos que tenerlo en consideración. ¿Cuáles van a ser las intervenciones farmacológicas que debemos emplear para nuestro manejo de analgesia y sedación? ¿Cuál es el enfoque hoy en día que se da en el caso de analgesia y sedación debido a la pandemia COVID-19? ¿Y cuáles son las intervenciones no farmacológicas? ¿Y cuáles van a ser algunas dificultades que podemos enfrentarnos para implementar nuestros protocolos de manejo de analgesia y sedación? Bien, entonces, ¿por qué es importante hablar de analgesia y sedación? En primer lugar, hay que recordar que en estos medicamentos que se van a usar en analgesia y sedación se usan muy frecuentemente en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, como recordaremos y como no vemos día a día, casi todos los pacientes están sometidos a una intubación endotraqueal o tal vez están sometidos a una ventilación mecánica. Ambos factores son estresantes, ¿no? Y ello va a generar también dolor en el paciente, ¿no? Imagínense tener un tubo endotraqueal en la orofaringe, no poder hablar, tener un catéter renal central, estar en un sitio desconocido, ¿no? Con personas que hoy en día están con mamelucos, solo se ve los ojos, ya no se ve ni siquiera el rostro, ¿no? Entonces, esas situaciones de estrés, ese dolor, esa malestar que puede causar en el paciente, también puede causar una agitación, ¿no? Y esta agitación puede hacer que hayan extubaciones, ¿no? El paciente se agite, se desespere y se retire el tubo endotraqueal, o peor aún, se retire catéteres, los catéteres venosos centrales, o líneas arteriales, por ejemplo, que usamos para la monitorización de sus funciones vitales, o también catéteres, ¿no? Mediante los cuales nosotros administramos los medicamentos, ¿no? No solo de sedación, sino también, por ejemplo, los antibióticos o algún otro fármaco que el paciente requiera. Entonces, es básicamente por ese contexto es que nosotros debemos de saber manejar la sedación y la analgesia. En realidad, eso está muy bien descrito en el artículo que les muestro ahí del New England Journal of Medicine del 2014. Es un artículo de revisión que ha sido muy útil y que yo lo he utilizado para esta ponencia. ¿Cuál es la característica de los pacientes que hay en UCI, no? Es muy frecuente escuchar la triada de la UCI, ¿no? Es decir, son pacientes que tienen una intubación endotraqueal, que tienen una injuria en el tejido, ¿no? Ya sea, por ejemplo, los posoperados quirúrgicos, están sometidos a accesos vasculares, CVCs, catéteres de alto flujo, catéteres PORT, ¿no? También vemos el componente afectivo, ¿no? Personas que tal vez jamás imaginaron estar ahí en una UCI. Todo eso genera dolor, aunado a la edad avanzada, al estrés por la misma enfermedad, al ruido que puede haber de las máquinas, ¿no? Puede generar delirio, puede generar agitación, situaciones de malestar general. Y vemos cómo estas tres entes separados, ¿no? Pero en dolor, en delirio, en la agitación, cómo ellos se juntan, ¿no? Y dan características propias al paciente de la UCI. Es por eso que nuestros pacientes de la UCI tenemos que tener en cuenta todo este escenario que nos estamos enfrentando. Hoy en día, obviamente, tal vez no todos estemos en una UCI, pero sí estamos en ambientes muy parecidos en una UCI. Entonces, esta triada ya la vemos en las áreas de hospitalización donde hay ventiladores mecánicos y donde estos pacientes también tenemos que controlar tanto en dolor, en delirio y agitación. ¿Por qué es importante tener un equilibrio entre un buen manejo del dolor, un buen manejo de la sedación y un buen manejo del delirio, ¿no? Entonces, esto va a reducir el dolor, va a disminuir la ansiedad, va a permitir una buena recuperación, ¿no? Cuando los pacientes están pobremente sedados, se pueden autoextubar, van a presentar dolor, van a estar despiertos, y por el otro lado, si los sobresedamos, pueden llegar a tener a largo plazo disminución de las funciones cognitivas, pueden llegar a tener inestabilidad hemodinámica y pueden aumentar también la cantidad, la estancia hospitalaria. Entonces,
No debemos de sedar ni muy poco ni mucho, sino encontrar el equilibrio correcto para mantener al paciente en su mejor cuadro y tener unos buenos resultados a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que evaluar en toda esta triada de la UCI, ¿no? Lo primero que hay que hacer es evaluar el dolor del paciente. Recordar que la escala más valiosa es la que el mismo paciente nos va a reportar, ¿no? Con la cual siempre ya conocemos casi todos, ¿no? La escala visual análoga o también la escala de valoración verbal, que es la que siempre conocemos, ¿no? De 0 al 10, en no hay dolor, hasta el dolor más insoportable, ¿no? Vemos cómo también nos ayudan los gráficos, puede ser una visual análoga de sin dolor a un dolor insoportable. Sin embargo, nuestros pacientes en ventilación mecánica, en unidad de cuidados intensivos, en cuidados intermedios, en cuidados críticos, obviamente ellos no van a poder reportar. Entonces, tenemos que buscar escalas que nos ayuden a nosotros a valorar el dolor del paciente. Una de esas escalas, por ejemplo, es la BPS, ¿sí? Es una escala de dolor. Ahí en el chat. Muy bien. Entonces, esa escala del dolor, por ejemplo, tiene tres componentes: la expresión facial, los movimientos de miembros superiores y la adaptación a la ventilación mecánica. Es decir, nosotros vamos dando una puntuación a cada uno que vamos viendo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la escala mínima es 3 puntos cuando hay ausencia de dolor y la escala máxima 12 puntos. Otra escala que también vamos a hablar es la Critical Care Pain Observation. ¿Sí? Acá, como vemos, tiene varios indicadores. Uno de ellos es la expresión facial, los movimientos corporales. Dependiendo si el paciente está en el ventilador, vemos la respuesta al ventilador cuando el paciente está intubado o, en todo caso, cuando el paciente pueda vocalizar. Y lo que también tenemos que medir es la tensión muscular. Como ven, cada uno tiene su puntuación de 0 a 2. Entonces, esas escalas nos van a permitir medir el dolor. Otra cosa que también tenemos que medir va a ser las escalas de sedación, ¿no? Ya está descrito que en realidad la profundidad de la sedación frecuentemente no es monitorizada, lo cual es muy alarmante y también debe llevarnos a reflexionar, ¿no? Porque el monitoreo de rutina de la sedación puede mejorar los resultados de los pacientes a corto, a mediano y a largo plazo. Es decir, la sedación, si bien es cierto es un poco difícil de medirla, debemos de realizarla como una rutina diaria. Ahora, ¿qué escalas nos vamos a valer para la sedación? Bien. La escala para la sedación, estas son la primera escala es la Sedation Agitation Scale de Riker. Como ven, va del 1 al 7, ¿sí? El 7 es la agitación peligrosa, 6 muy agitado, 5 agitado, 4 calmado y cooperador, 3 sedado, 2 muy sedado y 2 no despertable. Y ahí la escala describe perfectamente cada uno de ellos. Y la otra escala, que es la que frecuentemente usamos, es la escala de RAS, ¿no? La de Richmond Agitation Sedation Scale, ¿no? Que va desde más 4 hasta menos 5. De todos los positivos habla sobre la agitación y los negativos del menos 1 al menos 5 habla sobre la sedación. El 0 es que el paciente está alerta y calmado. Y como ven ahí se describe la característica de cada uno de ellos. El tercer punto, ya hemos visto el dolor, hemos visto la sedación, y lo que tenemos que ver ahora es el delirium, ¿ya? Recordar que el delirium es distinto al delirio. La palabra delirio está relacionada con los eventos psicóticos, ¿no? Que estudian los psiquiatras, ¿ya? Pero el delirium es el sinónimo del estado confusional agudo. Es una alteración aguda y reversible del estado mental. Es decir, hoy día un paciente puede presentar delirium, pero mañana no. Y hay 4 criterios que tenemos que ver. En primer lugar, va a haber una alteración de la conciencia. Pero ¿cuál de todos estos rasgos en realidad va a haber una reducción de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención? Va a haber cambio en las funciones cognitivas o una presencia de una alteración perceptiva que no se explica por una demencia previa o que esté en desarrollo. Esta alteración, este delirium, se presenta en un corto periodo de tiempo y va a fluctuar a lo largo del día. Es decir, en la mañana el paciente puede tener algún síntoma, como en la noche no presentar ninguno. Bien, ahora, ¿cómo medimos el delirium con el CAM-ICU, el Confusion Assessment Mental, en las unidades de cuidados intensivos? En realidad, aplicarlo es un poco difícil. Para diagnosticar el delirio en el paciente se requiere la presencia de un psiquiatra, pero hay estas escalas que nos permiten evaluarlos, ¿no? En realidad,
eso lo dejo para que lean. Sí, sería bueno de que ya ustedes después lo busquen un poco más. El CAM ICU es una de las primeras herramientas que tenemos. Tiene 4 criterios dependiendo si el paciente está, dependiendo del RAS que tenga el paciente, ¿sí? Como ven, en el criterio 1 y 2 son preguntas simples, en el 3 ya son preguntas que se hacen. Y además, recordar que el CAM ICU también se necesita otro tipo de examen, ¿no? En este caso, por ejemplo, se le hace, el paciente va a apretar el dedo de quien esté tomando el examen cada vez que escuche la letra A. Eso es cuando el paciente no puede hablar. Pero cuando el paciente puede hablar, se utilizan hasta gráficos, ¿no? Se usan 2 juegos de gráficos y se le colocan las imágenes, se le pide por favor que recuerde qué imágenes ha visto y en un segundo momento, en el paso 2, se le pide que mencione si es que esa imagen la ha visto o no. Este es, como se dan cuenta, mide la atención del paciente. Y el otra escala es el... Doctor, por favor, revise su micro, no se le escucha. ¿Está escuchando? ¿Si alguien me puede responder? Ahora sí, doctor. Ahora sí. ¿Desde qué parte no se escuchaba? ¿Desde acá, al anterior? 2 minutos, 1 minuto antes, doctor. Exacto, doctor. Ahí. Bien, entonces, en ese caso, por ejemplo, para hacer el CAM ICU, se necesita en realidad también de este test, ¿no? El paciente va a presionar el dedo cada vez que escucha la letra A, en caso el paciente no esté intubado y no pueda hablar. En el caso que pueda hablar, se usan hasta 2 juegos de imágenes. En el paso 1 se le enseñan esas imágenes y se le pide que las recuerde, que luego las va a mencionar, y en el paso 2 se le muestran otras, en total 10 imágenes en total, y él va a decir cuáles ya ha visto y cuáles no ha visto. Entonces ahí en realidad, como nos estamos dando cuenta, lo que se mide es la atención del paciente. La otra escala que mencionan que es muy validada para el uso del delirium es la ICD-SC. En este caso se va a dar un punto por cada parámetro que se ve, ¿no? Si es que ha tenido un despertar fuera de lo normal, si es que no está atento, si es que está desorientado, si es que presenta alucinaciones, agitación psicomotor, cuando tiene un lenguaje o un comportamiento inapropiado, cuando hay disturbios al dormir o al despertar y cuando hay fluctuación en los síntomas. 4 más de estos nos indican que el paciente está con delirium y tenemos que darle un tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿Por qué empiezo? ¿Por el delirio? ¿Empiezo por la sedación? ¿Empiezo por el dolor? Bueno, esto ya está escrito, este algoritmo creo que es bien práctico y nosotros vamos a enfocar solo en este lado. ¿Por qué? Porque hay nuestros pacientes hoy en día, por el COVID, por ejemplo, tienen una indicación específica para sedación, ¿no? ¿Cuál es esa indicación específica? Pues es la insuficiencia respiratoria severa, con o sin bloqueo neuromuscular. ¿Y qué es lo que primero tenemos que evaluar? Lo primero que tenemos que evaluar es el dolor. El dolor y darle un tratamiento con un opioide. Una vez que hemos dado, que tengamos el dolor controlado, pues vamos a pasar a la sedación. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que sedar al paciente que está intubado o en ventilación mecánica? En primer lugar, para que pueda tolerarle la hipercarbia. La hipercarbia es el aumento del CO2. Y también para que se acople al ventilador, al seteo del ventilador. Esta sedación se tiene que evaluar a diario, ya porque ya se ha visto que si se evalúa a diario, en realidad el paciente va a presentar mejores resultados. Y en este caso, ¿qué escala se usa? Se usa la escala RAS, la que va de +4 a -5. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos para el dolor? ¿No? Lo primero que tenemos que ver es cuál es el objetivo del dolor. Nuestro paciente tiene que estar en una escala de dolor de 0 a 2 y si usamos la otra herramienta, el CEPOT, del 0 al 1. Para manejar el dolor tenemos 3 opciones. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tenemos fentanilo, hidromorfona o morfina. Entonces, lo que ahorita tenemos que ponernos a pensar es, ¿qué es lo que tengo en la mano? Lo más probable es que tengan fentanilo o morfina. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, tengo que usar fentanilo.
¿ya? ¿Cómo yo me doy cuenta que el paciente está hemodinámicamente inestable? Una presión de 70-40, 80-30, un paciente que ya está con noradrenalina, con noradrenalina, que esté con noradrenalina, epinefrina, vasopresina, es un paciente que está hemodinámicamente inestable. En ese caso, uso fentanilo. Y si tiene algún problema renal, pues uso fentanilo, no morfina. En cuanto a la sedación, ¿cómo es que yo voy a medir la sedación? Bueno, nuestro objetivo de sedación a grandes rasgos, va a ser una escala de RAS de 0 a -3 o en una escala de Riker de 3 a 4. O sea, hay que recordar esas escalas para saber en qué rango deben estar nuestros pacientes. Si va a ser una sedación, por ejemplo, es un paciente posoperado que ha tenido un shock hipovolémico, entonces, y no presenta mayores problemas, ¿no? Ya se le está reponiendo con fluido, ya se le está reponiendo la sangre perdida, plasmas, plaquetas, crioprecipitados. Entonces, es un paciente que no va a requerir mucho tiempo de ventilación mecánica. Entonces, se le puede colocar, ¿no? Esas tres drogas, ¿no? Midazolam o propofol o dexmedetomidina, ¿ya? Si es que va a ser una sedación que va a durar menos de 72 horas. En el caso que dure más de 72 horas, se usa de preferencia lorazepam. Y en cuanto al manejo del delirio, de nuevo, ver nuestras escalas del CAM-ICU y la ICD-SC, ¿no? Para nosotros disminuir en delirium, ese es un poco difícil de manejarlo en realidad, porque recordemos que nuestros pacientes, cuando llegan a un inicio, en realidad están en sedación profunda, ¿no? Y más bien en delirium lo vamos a ver cuando ya empecemos en retiro paulatino de la sedación profunda que hemos tenido. Ya ahorita les voy a mostrar unos cuadritos que se va a entender mucho mejor. Entonces, de todas maneras, para evitar el delirio, ¿no? Hay que tratar de que el paciente, por ejemplo, minimizar los ruidos o la estimulación en la noche, ¿no? Tratar de mantener las luces encendidas en la mañana y en la noche apagarlas. ¿Ya? Tratar de minimizar el uso de benzodiazepinas, es decir, no usar tanto el midazolam. ¿Ya? Movilización temprana, hay que ayudarle a orientarse al paciente, ¿sí? Y hay que empezar a retirar la mayor cantidad de aditamentos, ¿no? Empezar a retirar por ejemplo, la sonda urinaria, la sonda Foley, y solo dejar el CBC o una vía periférica gruesa en caso sea necesario. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿No? En realidad está recomendado que el uso de dexmedetomidina reduce el riesgo de desarrollar delirium en pacientes críticos sometidos a ventilación mecánica respecto a esquemas basados en sedación en benzodiazepinas, como el midazolam. Se sugiere no usar rutinariamente la quetiapina u otro antipsicótico atípico para tratamiento de delirio, ¿ya? O sea, hay que individualizar el tratamiento. Y los pacientes en ventilación mecánica que desarrollan delirium, hay que privilegiar esquemas de sedación con dexmedetomidina. Entonces, hoy en día, tal vez, si en nuestros hospitales tenemos midazolam, fentanilo, tratar de pedir o ver la posibilidad de que también solicitar dexmedetomidina, porque esto nos va a disminuir que el paciente tenga delirium y tenga un mejor despertar, disminuye la estancia hospitalaria y al disminuir la estancia hospitalaria, tal vez se disminuyen las infecciones intrahospitalarias. Entonces, a menos al paciente yo lo puedo despertar más rápido, con menores problemas, sin delirium, entonces, de preferencia, desmedetomidina. Entonces ahora vamos a ver las intervenciones farmacológicas. Estas son una serie de cuadros, en realidad, básicamente para ver cuáles van a ser, qué medicamentos tenemos. Por ejemplo, el fentanilo va a empezar a actuar al 1 o 2 minutos, dura en promedio unas 2-4 horas. Recordad que el fentanilo se va a acumular, ¿ya? Entonces a veces se prefiere por otros medicamentos como el remifentanilo, que es su tiempo de acción es mucho más corto, ¿ya? El fentanilo, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio? Causa menos hipertensión que la morfina. Ya, sin embargo, se puede acumular si el paciente tiene insuficiencia hepática. La morfina, bueno, tiene acumulación en pacientes con insuficiencia hepática y en insuficiencia renal. Y también va a liberar histaminas. Acá, por ejemplo, ya tenemos las dosis corregidas, tanto para el remifentanilo, el fentanilo y la morfina. Entonces, si tenemos esas drogas, hay que ver, o nuestros pacientes tienen insuficiencia renal o hepática, hay que revisar. Los otros fármacos que también usamos son el midazolam, ¿sí? Comienza a los 2-5 minutos de infusión y tiene una vida media de 3 a 11 horas. El otro fármaco que usamos y que hemos mencionado es el propofol. Comienza a los 2 minutos
y tiene una vida media corta, ¿ya? El otro fármaco que también es nuevo en su uso, entre comillas, es la dexmedetomidina, que comienza a los 5 o 10 minutos y en realidad, como se dan cuenta, su vida media es mucho más corta que el midazolam, ¿no? Es de 1,8 a 3,1 horas. Con el midazolam que hay que tener cuidado, cuando hay insuficiencia renal hay que poner una dosis de carga al 50% y en el cuanto de propofol también hay que disminuir la dosis. Y finalmente también hoy en día vemos que nuestros pacientes por el COVID no solo necesitan los sedantes y los analgésicos, sino también los relajantes o bloqueadores neuromusculares, ¿no? En nuestro país tenemos rocuronio o becuronio, que son los más usados, ¿no? Idealmente deberíamos usar cisatracurio o atracurio en el caso de pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal. Les va mucho mejor. Creo que esta tabla es la que les va a servir a ustedes de acá en adelante, ¿no? Porque en esta tabla estoy colocando en realidad cómo preparar cada fármaco y cómo administrarlo en infusión, que básicamente es lo que nosotros vamos a dar cuando nuestro paciente esté en analgesia y en sedación. Anteriormente se daba bolos, pero se dieron cuenta de que los bolos no funcionaban bien, no iban bien con el paciente, no permitían que se acople al ventilador, entonces, era mucho más difícil manejarlo. Entonces se dieron cuenta que los medicamentos tienen que ser pasados en infusión, ¿ya? En este caso, por ejemplo, estoy poniendo el fentanilo. Ahora, el fentanilo, recordar cómo yo preparo la infusión de fentanilo, ¿ya? Entonces, ponemos 2 ampollas de fentanilo al 0,5 miligramos en 10 ml, y como son 2 ampollas, ya serían 20 ml, y yo lo quiero llevar hasta 100. ¿Con qué lo completo? Con cloruro de sodio. Entonces, 80 mililitros de cloruro de sodio y 2 ampollas de fentanilo. Y doctor, ¿en cuánto lo voy a empezar a pasar? Lo puedes comenzar a pasar de entre 5 a 20 ml por hora. Como obviamente el paciente todavía está despierto, inicien con 15 ml hora y van titulando dependiendo de la escala de sedación que quieran, ¿no? Por ejemplo, la escala RAS, van viendo si quieren mantenerlo en -3, tal vez en -2 o -4. Ya ustedes lo tienen que ir evaluando. Si no tiene fentanilo, tiene morfina, ¿ya? ¿A qué concentración debemos prepararla? A 1 miligramo por ml. Es decir, la morfina viene en una ampolla, bueno, la morfina viene en varias presentaciones. La que yo he usado es una ampolla de 10 miligramos. Esa ampolla de 10 miligramos viene en 1 ml. Entonces yo necesito 100 miligramos. Entonces necesito 10 ampollas de morfina de 10 miligramos. Y lo completo con 90 mililitros de cloruro de sodio. Ya ahí tengo 100 ml. ¿Ya? Doctor, ¿y qué pasa si tengo morfina de 20 miligramos? Solo usen 5 nada más. ¿Ya? Ya, pero de todas maneras, siempre completen hasta 100 ml de cloruro de sodio. ¿Ya? ¿Y a cuánto le ponen la infusión? De 1 a 10 mililitros por hora. ¿Ya? El midazolam. ¿Cómo preparar el midazolam? El midazolam viene en 2 presentaciones, recuerdo. Viene 50 miligramos en 10 ml o en las ampollas chiquititas de 5 miligramos por 5 ml. Nosotros vamos a elegir la de mayor concentración, la de 50. Entonces voy a preparar 2 ampollas de midazolam de 50 miligramos más 80 mililitros de cloruro. En total tengo 100. ¿Y cuánto debería usar de midazolam? De 0,5 a 5 mililitros por hora. ¿Ya? Se puede usar más, obviamente, así que no hay problema, lo pueden seguir usando. Normalmente siempre ponemos 15 de fentanilo, 15 de midazolam, y ya ahí vamos titulando, ¿ya? El otro fármaco que también deberíamos empezar a utilizar, porque ya se ha mostrado que nos lleva a menor delirium, es la dexmedetomidina, ¿ya? Acá la dexmedetomidina sí tenemos que ser muy atentos al usarla. Hay varias presentaciones. En este caso yo les he traído la presentación de una ampolla de 200 microgramos en 12 ml, ¿ya? Y lo vamos a llevar solo hasta 50 ml, es decir, 48 mililitros de cloruro nada más. En cuanto a infusión, de 3,5 a 17 y a 15 ml hora. Esa sería nuestra dosis de dexmedetomidina. Obviamente siempre empezar por las dosis más bajas, ¿ya? El propofol, hay que recordar que el propofol al 1%, que es 10 miligramos por mililitro, o propofol al 2%, que es 20 miligramos por ml. Entonces, recuerden bien en qué concentraciones tiene su propofol.
Pero lo que sí hay que saber, y dependiendo de la bomba de infusión que tengan, es que ustedes la pueden programar, o sea, meten esa información, ¿no? La concentración es 10 o 20 miligramos por ml y le ponen los rangos que ustedes quieren, desde 5 a 50 microgramos kilo minuto, ¿ya? Si se dan cuenta, estas unidades son muy distintas a lo que normalmente estamos acostumbrados a usar, que son los miligramos. Aquí estamos hablando de microgramos kilo minuto. Pero en la práctica eso se traduce que va de 2 a 10 ml por hora, ¿ya? O sea, no se complican mucho. Usen la columna de en la práctica, de 2 a 10 ml hora. Si el paciente todavía sigue muy despierto, aumentan de poquito en poquito, ¿ya? Lo otro que también estamos usando hoy en día bastante es el rocurón en infusión. ¿Ya? ¿Cómo preparan rocurón en infusión? Cojo 10 ampollas de 50 miligramos, ¿ya? Es decir, ahí ya tengo 50 mililitros, y lo completo con otros 50 mililitros de cloruro de sodio, ¿ya? Y lo titulo de 6 a 10 mililitros por hora. ¿Ya? En el caso de becuronio, en nuestro país hay la presentación de 4 miligramos. Es un polvo liofilizado, es decir, ustedes lo pueden diluir en 2 ml, lo pueden diluir en 4 ml. Para que sea más práctico, yo lo diluyo en 4 ml porque viene 4 miligramos. Es decir, un miligramo por mililitro. Entonces preparo mis 10 ampollas de becuronio 4 miligramos, 4 ml en cada una, y lo completo con 100 hasta 100 ml. Entonces ahí ya tendría de 8, y lo pondría en una taza de infusión de 8 a 18 mililitros por hora, ¿ya? Idealmente deberíamos trabajar con la dosis de infusión, pero a veces es un poco complicado, dependiendo de la bomba que tengamos. Normalmente siempre tenemos las bombas de mililitros por hora, por eso he preferido ponerles la tablita en la práctica, porque eso en realidad es lo que ustedes van a usar en su día a día. Siempre recuerden la concentración que están usando. Una cosa es usar una ampolla de fentanilo, otra cosa es usar 2 y otra cosa es usar 4. Entonces, si van a usar 4 porque se confundieron, lo único que tienen que hacer es recalcular en base a la dosis de infusión. Piden ayuda si les es un poco complicado, ¿ya? Y en caso del, ¿cuál es la otra intervención farmacológica que nos falta? En el caso de delirium, ¿qué es lo que podemos administrar? Haloperidol, ya de 2,5 a 5 miligramos endovenoso, si es que hay una agitación. Ahora, recordar que el delirium puede presentarse de dos formas, el hipoactivo o el agitado. Normalmente siempre vemos el de agitación, ¿no? Se le administra cada 15 minutos a una dosis máxima de 35 miligramos por día. Es decir, hasta 7 bolos de haloperidol de 5 miligramos le puedo dar al paciente en un solo día. Lo que también se administra es quetiapina, ¿no? De 50 a 200 miligramos bioral cada 12 horas. O en todo caso, risperidona, de 0,5 a 1 miligramo bioral cada 12 horas. ¿Ya? Yo creo que lo más importante de hoy en día es que tómenle foto a esta tabla, porque es la que les va a permitir trabajar en el día a día, ¿ya? Porque eso es lo que normalmente llega el paciente y es lo que tenemos que administrarle, ¿ya? Pero hay que recordar siempre, por favor, que es necesario evaluar el dolor del paciente, es necesario evaluar la escala en el RAS del paciente, ¿ya? La sedación. Y si vemos que el paciente tiene un problema al despertar, por ejemplo, ya cuando estamos despertando, debe haber algo más. Entonces hay que buscar en delirium, ¿ya? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día con la pandemia del COVID-19? Hoy en día, en realidad, tal vez jamás nos hubiésemos imaginado que tendríamos que manejar bombas de infusión, trabajar con dexmedetomidina, con propofol, con midazolam, con fentanil en infusión. Pero debido al COVID es que nosotros nos hemos tenido que enfrentar a estos nuevos escenarios, ¿sí? Entonces, para nosotros enfrentarnos hay que saber que en el COVID es un poco distinto el manejo, ¿ya? En primer lugar, este manejo va a constar de 4 fases. La primera fase es la sedación profunda, ¿ya? Porque el paciente llega con distrés respiratorio, con un marcado distrés respiratorio. Va a llegar con un PAFI en 150, en 100, o tal vez una frecuencia respiratoria en 28, en 30, acidótico. Entonces, ese paciente va a entrar complicado. Entonces, lo que primero hay que hacer es sedarlo profundamente, aliviar el dolor, sedarlo profundamente. Esa es la primera fase, la sedación profunda. Después, a medida que va mejorando, ¿no? A medida que ha tolerado nuestras maniobras, por ejemplo, de posición prona,
vamos mejorando, vamos viendo que va mejorando el PAFI, por ejemplo, ¿no? Lo pongo en prono, mejora el PAFI, lo supino, mejora el PAFI, se mantiene, tiene buen PAFI. Entonces ya puedo ir pensando en la transición, ¿no? En ya empezarlo a despertar, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver cuáles son los fármacos que van a ser de mayor utilidad. Después ya vamos a entrar a la fase 3, que es una sedación consciente. Ya. Entonces, en la fase 3 ya es la sedación consciente, ¿ya? Y finalmente la fase 4, no nos olvidemos que ya es lo que tenemos que hablar al final, ¿no? Verla si es que el paciente presenta el delirium o no. En la primera parte, en la sedación profunda, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a la mano, ¿no? Opioides, ¿qué es lo que debemos usar? Comenzar con una infusión de fentanilo o de remifentanilo o de morfina, lo que tengamos a disposición. Hoy en día sabemos que los medicamentos están escasos, entonces tenemos que adaptarnos y tomar y tener otras opciones, ¿no? Es como que yo solo trabajo con fentanilo, no. Se puede usar morfina, se puede usar remifentanilo, dependiendo de lo que haya disponible. Lo que también se puede usar es ketamina en infusión, ¿ya? En ese en cuanto a analgésicos. Ahora vamos a los sedantes. Ahí tenemos los agentes endovenosos. O podemos usar propofol, o podemos usar midazolam, tiopental. Tiopental, recordar que los hipotensa bastante, ¿ya? Entonces, de preferencia los dos primeros. O en este caso, agentes inhalados, ¿no? Isoflurane, sevoflurane, que normalmente los tenemos en las máquinas de anestesia. O sea, falta de ventilador. Si están usando las máquinas de anestesia, podemos dar con esos dos agentes inhalatorios. Y se puede usar relajantes neuromusculares o no, ¿ya? En ese caso, bipuronio o ropuronio son los que son los que tenemos. Yo cuando vamos viendo que el paciente ya está presentando una mejoría y se le puede empezar a despertar, porque esta evaluación es diaria, recordarlo, y ya podemos empezar a rotar de medicamentos, ¿no? Ya podemos pasar a dexmedetomidina, eh, ya le podemos dar melatonina o ver si necesita alguna otra cosa más, como el ácido valproico. En este caso también podemos ponerles opioides, como por ejemplo el remifentanilo, ya de preferencia el remifentanilo, que es una acción bien cortita. En la fase 3 y es una sedación consciente, ¿no? Sí, como ven, vamos a usar más fármacos, ¿sí? Entonces podemos usar dexmedetomidina, podemos usar fentanilo, remifentanilo, ya en dosis mucho más bajas. Ya en esta sedación consciente la dosis van a ser casi las mínimas necesarias. Propofol, y si es que requerir el paciente, podríamos usar midazolam, pero solo en boles de rescate, ¿ya? Para evitar la agitación del paciente. Finalmente, en la fase 4, como ya les mencioné, la dosis del aloperidol, de la risperidona y de la quetiapina. O sea, ya en la fase 4 ya es la fase ya final en la cual el paciente va a ser destetado, pero ahí es donde se ven los problemas, ¿ya? Porque a veces ha estado 3, 4 semanas con midazolam, entonces nosotros tenemos que ir pensando que ese paciente lo más probable es que presente el delirio. Entonces, ¿qué le puede ir administrando? Risperidona, quetiapina o aloperidol. ¿Y qué otros coadyuvantes puedo usar? Desmetomidina, ácido valproico, melatonina. Eso es en cuanto a las intervenciones farmacológicas. En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, estas intervenciones también pueden mejorar la analgesia y disminuir el uso de opioides, ¿ya? La aplicación de intervenciones no farmacológicas se debe utilizar en procedimientos invasivos y potencialmente dolorosos en pacientes adultos de la UCI. La la Doctor, su relajación. micrófono, por favor. A ver, ¿desde acá se escuchaba? Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, bueno, no sé si me habrá quedado acá, pero lo repito, por favor. En la última fase siempre hay que ver todo lo que implica el delito. Doctor, algo está haciendo contacto con su micrófono que ahí hace ruido. ¿Y ahora se escucha?
Ahora mejor. Ay, creo que no se escucha bien, ¿eh? Lo Ahora sí se escuchamos bien, escucha. doctor. Ahora sí, ya. Bien, entonces, siempre recordar que cuando el paciente ya está despertando, ¿no? Ha tenido 3, 4 semanas con infusión de midazolam, de fentanilo. Lo- Doctor, se le fue el audio. ¿Y ahora? Creo que ahora está mejor, doctor. ¿Ahora se escucha? No, Hay algo que está haciendo contacto, doctor, que hace ruido. Que ¿Ahora sí? de repente hay algo que no está permitiendo que A se ver, conecte bien, cables sueltos. voy a ver un ratito. ¿Y ahora se escucha? sí, yo creo que sí, doctor. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bien, entonces, en la fase 4, por favor, siempre recordar el delirium, ¿no? Son pacientes que han estado sometidos a infusiones de midazolam, de fentanilo, durante 3, 4 semanas. Entonces, ir preparándonos para estos eventos, ¿no? Tener nuestras escalas de delirium para diagnosticarlo a tiempo y dar la medicación adecuada. Ya ahí tenemos la risperidona, la quetiapina y la haloperidol. Las intervenciones no farmacológicas en realidad sí ayudan bastante, mejoran la analgesia y disminuyen el uso de opioides, ¿no? Porque el uso de opioides también nos va a traer problemas. Una de ellas, por ejemplo, la musicoterapia, va a disminuir la intensidad del dolor y los requerimientos, es decir, la cantidad de opioides, van a disminuir. La relajación disminuye la intensidad del dolor y la masoterapia puede ser aplicada en pacientes críticos para el manejo del dolor. Finalmente, ¿cuáles van a ser los problemas que tenemos para implementar nuestros protocolos de manejo de sedación y de analgesia, ¿no? Bueno, los primeros es el protocolo, ¿no? Elaborar en cada uno de su lugar de trabajo un protocolo va a ser difícil porque hay que ver qué recursos tenemos, cuántas bombas de infusión tenemos, el personal tiene que ser capacitado, en recurso humano, ¿no? Después también tenemos que ver el personal de salud está dispuesto a usarlo, normalmente por ejemplo, ahora que la desmetomidina está mostrando mejores resultados, estamos dispuestos a cambiar, ¿no? De fentanilo a dexmedetomidina o a usar propofol en infusión, ¿no? Lo que también tenemos que ver, otras dificultades que pueden presentarse es el paciente, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las comorbilidades del paciente, ver tal vez su estado de salud, ¿no? Si es que tiene algunas otras comorbilidades, los familiares también, la familia ahí también implica bastante, ¿no? Y finalmente también la unidad donde estamos laborando, ¿no? Los recursos que tenemos, los recursos materiales que nosotros debemos de tener de por sí, ¿no? De nada vale pensar que vamos a hacer analgesia y sedación si es que no tenemos bombas de infusión, ¿no? El trabajo va a ser mucho más engorroso y tendríamos que adaptarnos, por ejemplo, a volutroles, pero eso es muy, muy dificultoso. Entonces, si vamos a trabajar, si vamos a recibir ese tipo de pacientes, tenemos que también tener los recursos, no solo humanos, para saber manejar estos tipos de fármacos y saber administrarlos de manera correcta, sino también los insumos que se necesitan, ¿no? Las buretas, las líneas de infusión, las llaves triple vía, las jeringas. Recordar que, si se dan cuenta, los ml hora, esto nos puede durar cada 12 horas, entonces tenemos que pensar cada cuánto tiempo me va a durar esa infusión de 100 ml que he preparado para mi turno. Me durará medio turno, mi turno de 12 horas. Ahora, le dejo preparada la infusión para el compañero que viene en la noche. Todo eso tenemos que ver también. Y esto también nos puede generar dificultades porque habría que pedir más fármacos, dónde se van a almacenar, hay que ver que no se rompan y todo eso. Estas son algunas de las bibliografías que yo he revisado. En realidad, esta fue la que más utilicé de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Está específica para nuestro tema, que era analgesia, sedación, delirium y bloqueo neuromuscular. También la Sociedad Colombiana de Anestesia, junto a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, también han publicado las alternativas farmacológicas para el abordaje de la sedación, analgesia, relajación y delirium, ¿no? Básicamente enfocada en el paciente COVID. Esta guía de acá, de las guías de sedación del Hospital de San Diego,
y algunos otros guías más que también básicamente nos ayudaban en cuanto a la dosis de los medicamentos y la concentración que debían de tener para su preparación. Y bueno, eso es todo lo que he podido compartir con ustedes. No sé si tendrán alguna duda al respecto. Gracias, doctor, por la excelente ilustración que nos realizó el día de hoy. Asimismo, invito a los asistentes a poder realizar su consulta opinión a través del chat que está ya disponible. Gracias. Sí, Sandy Lisset. ¿Me escucha? Buenas Sí, tardes. sí, le escucho. Sí, ¿qué tal? Doctor, buenas tardes. Ante todo, felicitarlo por su buena ponencia. Quería preguntarle, en pacientes COVID, se está, sobre todo en aquellos casos en que son pacientes que tienen obesidad mórbida, ¿qué se está utilizando más y qué genere mejores resultados, ¿no? En la anestesia. Gracias. Ya, perfecto. Entonces, en los pacientes COVID vamos en esta fase, ¿no? Cuando los pacientes, en el caso de los pacientes COVID que son obesos mórbidos, recordad que los fármacos, especialmente los opioides, son muy lipofílicos. Entonces, si vamos a ponerle fentanilo, vamos a ponerle morfina, van a ser fármacos que realmente se van a acumular en el tejido graso del paciente y que, por ejemplo, los cortemos la infusión ya para empezar a despertarlos y de verdad que se van a tomar bastante tiempo. Idealmente deberíamos usar un opioide de acción ultracorta, que en este caso es el remifentanilo, pero es costoso también. Una ampolla cuesta como unos entre 50 y 100 soles, y una ampolla no nos dura ni 12 horas. Entonces, lo que podemos hacer es comenzar con fentanilo o morfina, ¿no? Y si cuando ya vemos que ha mejorado el paciente clínicamente, ¿no? Su PAFI, su tomografía, su radiografía, su gasometría, ok, entonces este paciente va a despertar. Entonces, en ese momento ya rotarlo, ¿no? A remifentanilo y a dexmedetomidina, por ejemplo. Entonces, para ya empezar a hacer que el fentanilo y morfina que se han acumulado en el tejido graso del paciente ya empiece a eliminarse, ¿no? Esa podría ser una opción. A ver, acá he visto más preguntas. Doctor, en el chat tenemos algunas preguntas. Sí, sí, te les voy a ver. Eh, Una de ellas es, ¿en qué consiste la escala de Ramsay y cuándo usarlo? ya, la escala de Ramsay. Vamos a ver la escala de Ujú. Ramsay. Bien, la escala de Ramsay es esta de acá. Esa es la escala de Ramsay. Entonces, normalmente el médico, el intensivista dice, no, necesito una escala de Ramsay de -3, -4. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es, no? Entonces, como pueden leer ahí, ¿no? La escala de Ramsay va de +4 hasta -5. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando está en sedación profunda estamos en -4. Entonces, no hay respuesta a la voz, pero a la estimulación física hay algún movimiento. Es decir, yo llego a las 8 de la mañana, voy a hablar a mi paciente, ¿en cuánto estará de RAS? Perdón, la escala RAS. La escala Ramsay es otra escala, ya, que yo no la tengo acá. Pero normalmente siempre se usa la escala en RAS y la de Riker, ¿ya? Esas son las escalas que debemos de basarnos. La de Ramsay se puede usar, pero bueno, está escrito que estas dos son las mejores. Entonces esas son las que deberíamos basar nuestro trabajo, ¿no? Ver las escalas de RAS. ¿Dónde estamos? Esta. A ver, se me han pasado varias preguntas. Un ratito, a ver.
Ya, bueno, la escala de Ramsay es otra escala también para ver sedación, si mal no recuerdo, pero las que debemos usar son la de Ras y la de Rikers. Bien, doctor, en un proceso de endoscopía de estómago, ya. Si en un proceso de endoscopía de estómago se usa midazolam, ese método necesita de que lo aplique el gastroenterólogo, no el anestesiólogo. Ya, los gastroenterólogos están entrenados para sedar, ¿no? Normalmente ellos usan petidina, midazolam, y a veces cuando el paciente no tolera bien, de verdad que ya llaman al anestesiólogo para que apliquemos propofol. Recordar que el propofol causa depresión respiratoria, es decir, si yo le doy un bolo de propofol, el paciente puede dejar de respirar, puede desaturar y puede llegar a un paro. Entonces, mucho cuidado con el propofol. O sea, Michael Jackson murió por usar propofol. Midazolam se puede usar, claro, pero dependiendo de la dosis, ¿no? También el gastroenterólogo está entrenado. Sí. Se puede tener la morfina y midazolam juntos. Sí, la morfina y midazolam sí se puede utilizar en infusión. Idealmente está para el paciente oncológico, porque también el paciente oncológico no tiene por qué estar sufriendo, ¿no? Entonces, ellos también se les seda, se les va a analgesiar, pero ahorita no nos estamos enfocando en el paciente oncológico, porque ellos son un punto y aparte. Pero morfina y midazolam sí se puede utilizar, sí se puede utilizar. Ya, a ver. Ya, buenas tardes. ¿Se puede combinar midazolam y fentanilo juntos en pacientes renales? Sí se puede utilizar, pero obviamente en el paciente renal hay que hacer, ¿no? que cumple su diálisis, ¿no? Y normalmente cuando usamos midazolam y fentanilo, tenemos que ajustar la dosis, ¿ya? Al paciente renal, ¿ya? O sea, ¿se puede usar midazolam y fentanilo en pacientes renales? Sí, pero hay que ajustar la dosis, ¿ya? Ya, muy bien. A ver, a un paciente de 95 años con dolor intenso en piernas y caderas, ¿qué analgésico le podemos dar? Ya, recordar, hay una pregunta de un paciente de 95 años con dolor intenso en piernas y caderas, ¿qué analgésico le podemos dar? Ya, hay que ver primero, bueno, no es tema de la exposición, pero hay que ver qué tipo de dolor es. ¿Un dolor agudo o un dolor crónico? Si es un dolor agudo, pues le podemos dar un Celecoxib, ¿no? Le podemos dar un Tramadol, hasta un bolo de morfina, pero es un dolor crónico, es una neuropatía, ¿no? Yo más bien comenzaría de tramadol a bajas dosis, ir aumentando dosis tope, rotar la morfina, rotar la petidina. Entonces, en ese caso, el paciente habría que buscar más qué tipo de dolor es, ¿no? Una cosa es que se haya caído y haya tenido un esguince, y otra cosa es que lleve 20 años de dolor en la cadera o con la ciática, que es un dolor neuropático. Se pueden aplicar bloqueos regionales, se le puede poner una epidural, dejarle catéter epidural por semanas y aplicar dosis, ¿no? Si hay unidad de dolor, debe haber un médico, un algólogo o un anestesiólogo que pueda colocar ese tipo de intervención. Ya, ¿cómo se hace la titulación de los relajantes y bajo qué condiciones hemodinámicas se hace? Bueno, si el paciente ya está hemodinámicamente estable, en realidad, nosotros, ¿por qué usamos relajante neuromuscular? Para que el paciente se acople al ventilador. Es decir, yo estoy a dosis tope de 20 ml de infusión de mida, 20 ml de infusión de fentanilo, y no se acopla. Entonces, ese es el momento de usar relajante neuromuscular, ya sea rocuronio o becuronio, que es lo que hay en el país, pero idealmente debería ser cisatracurio, ¿no? Cisatracurio. Y también los relajantes no están. Lo que pasa es que los relajantes van a causar parálisis. Entonces, cuando estos pacientes salen, de verdad que les cuesta respirar bastante. Y no solo respirar, sino hacer sus actividades normales. Tienen neuropatías, los brazos, las manos. O sea, los pacientes terminan mal en términos neurológicos, ¿no? Necesitan terapia para que sus músculos vuelvan a ser los de antes por el simple hecho de recibir una infusión de relajantes. Las hemodinámicas se pueden dar o sea, si el paciente está con la adrenalina o sopresina, le puedes dar infusión de relajante, no hay tanto problema.